Bendiciones. Esto es Vida Profunda, conversaciones de espiritualidad y de superación personal. Le damos la bendición y gracias a Dios que estamos nuevamente, a todos nuestros oyentes, los que participan, los que nos ven en diferentes tiempos, lugares y horarios. Y hoy día tenemos un gran invitado, a Joel, un psicólogo social que nos va a compartir sobre la depresión. Saludos, Joel. Dios te bendiga. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, gracias por la invitación. Ya hemos tenido la posibilidad de conversar en una conexión anterior, pero siempre es bueno conversar. En las conversaciones hay poder de crear sentido y significado, dice un autor por ahí. Así que es importantísimo poder conversar, poder hablar de lo que nos pasa, ¿no? Como personas, como familias, como seres humanos, como sociedad, y tratar de entender para poder estar mejor, que esa es la idea, ¿no? En medio de tanta incertidumbre, de tantas cosas horribles que pasan, creo que es importante poder encontrar, poder conversar, poder encontrarle el sentido para poder estar un poquito mejor cada día. Bueno, hay muchos interesados. Algunos me escribieron, otros me mandaron un WhatsApp que les interesa este tema de la depresión. Hoy, después de la pandemia, hubieron tres grandes emociones que invadieron a los seres humanos. Tú me conversabas del estrés, la ansiedad y la depresión. Así ¿Y, es. y qué puedes decir de la depresión, Joel? Sí, bueno, cuando conversábamos contigo y hablábamos de la importancia de poder hablar de estos temas, porque es algo que está sucediendo en todos lados. Con la pandemia es una de las problemáticas que estamos teniendo, y no solamente en los adultos, sino que también en adolescentes, inclusive en niños, el problema de la depresión, la problemática de las ansiedades y la problemática del estrés. Eh, entonces creo que está bueno poder poner sobre la mesa esta temática, estos temas, y poder entender el por qué, qué nos pasa con respecto a esto, y qué podemos hacer. Eh, cuando hablamos, bueno, hoy hacemos énfasis un poquito en la cuestión de la depresión, ¿no? Tal vez en otras ocasiones vamos a hablar del estrés, de la ansiedad. Son temas súper amplios y complejos, y cada disciplina o cada disciplina de la psicología o de las diferentes, de las diferentes áreas tienen un punto de vista particular de abordaje, eh, pero sí hay cuestiones que se comparten y que son comunes. La depresión es por ahí un exceso de pasado, y como habíamos puesto en el flyer que compartimos, cuando el pasado pesa demasiado, ¿no? Cuando el pasado se hace demasiado pesado, comienza a haber seguramente esta cuestión de la depresión. El estrés, que es otra de las cuestiones que estamos viviendo como familias, como sociedad, como personas, es el exceso de presente, es exceso de presente, y la ansiedad, exceso de futuro. Entonces, en medio de un sistema y de un paradigma social competitivo en el que estamos inmersos todos, en el que tenemos que ser o tener ciertas cosas, o ser cierta persona, o tener ciertas cosas para poder ser alguien, como quien dice, este paradigma competitivo que tanto daño nos hace, eh, bueno, genera mucho estrés, mucha ansiedad y también mucha depresión, por justamente la sensación de no poder alcanzar la expectativa que a veces es depositada sobre nosotros, ¿no? Sumada a la experiencia a veces que venimos carreando, hace que se haga muy difícil, ¿no? Y terminamos cargando eh, una carga pesada, una carga pesadísima emocionalmente. Terminamos cargando un elefante innecesario, ¿no? Justamente por la presión social, por la demanda y por tantas cosas que vivimos como sociedad, ¿no? Y como personas. Entonces, la depresión tiene que ver con eso, con un exceso de pasado, un estado mental, ¿no? Hay, Enrique, si querés podemos decir que hay diferentes tipos de depresión. Podemos empezar por ahí. ¿Ya? Tenemos que entender de que hay diferentes tipos de depresión. La depresión
se habla de depresión en general, pero hay diferentes tipos de depresión. Hay un tipo de depresión que tiene que ver con un estado biológico, ¿no? Una cuestión más biológica. La depresión mayor se llama, se denomina así, eh, que está básicamente compuesto o tiene con mayor relación a componentes genéticos, eh, y menor influencia de factores externos, ¿no? De factores psicosociales. Entonces, bueno, las estaciones del año, por ejemplo, influyen sobre este tipo de depresión. En invierno, en primavera, en verano, los estados de ánimo van cambiando y hay personas que son mucho más susceptibles a sentirse tristes con diferentes tipos de estación del año, por ejemplo, ¿no? Este es Mm, uno de el los tipos de... invierno, En el invierno, el clima frío, ¿no? A no veces está el clima, nublado. exactamente. Depende de la zona, por eso también es interesante. Bueno, yo tengo descendencia de inmigrantes ucranianos y polacos. Estamos en Argentina, estoy en Argentina, ¿no? Empecemos por ahí. Estamos, bueno, felices por un lado con el Mundial, somos campeones, pero al margen, eh, Argentina está superpoblada de inmigrantes europeos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eh, Mis abuelos y antepasados vinieron de Ucrania, de Polonia, y la característica, por ejemplo, de países europeos son justamente muy fríos, ¿no? El invierno, la nieve, temporadas muy frías, entonces hace que por ahí la gente tenga ciertas características que nos diferencian de los latinos, por ejemplo, que somos más cálidos, más eufóricos, ¿no? Como quien dice, más alegre, no es que somos más alegres, pero el clima determina muchas veces nuestros estados de ánimo. Entonces, este es un tipo de depresión que existe. La depresión reactiva también es otro tipo de depresión que es una respuesta o es causada por una mala adaptación a circunstancias estresantes o a ciertas experiencias de vida que tenemos, ¿no? Una pérdida, un duelo, ¿no? Nosotros, cuando somos atravesados por algún tipo de situación difícil, podemos confrontar con esa situación o podemos afrontarla. Si vamos a confrontar, seguramente que vamos a chocar, vamos a golpear, ¿no? Y empezamos a hacernos esas preguntas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo? Si hago las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Entonces vamos a confrontar y confrontamos y confrontamos y nos enojamos y cada vez nos hundimos más en esa problemática. En cambio, el significado de la palabra afrontar tiene otra connotación y tiene que ver con una adaptación activa a la realidad, a lo que está sucediendo. Cuando somos atravesados por problemas, por situaciones difíciles, podemos tomar tres caminos. Uno es enfermarnos, es somatizar, enfermarnos, que es el menos recomendable, por supuesto. Claro. Y enfermarnos y, ¿por qué no, morir? Hay mucha gente que ante situaciones difíciles se terminan muriendo, ¿no? Entramos en un estado anímico y de decaimiento tan profundo, tan grande que, bueno, aparece la muerte o la enfermedad. Esa es la primera opción, para nada recomendable. La segunda opción es huir, escaparnos de lo que sucede, ¿no? Que tampoco está, para ciertos casos, podemos recomendar o sugerir, bueno, cambiemos de contexto, vayamos a otro lado, huyamos de esto que está sucediendo, pero no siempre es recomendable porque no hay aprendizaje. Entonces, si nos vuelve a suceder en ese otro lugar, en ese lugar al que vamos a escapar, vamos a volver a tener esa problemática, ¿no? Y nos va a volver a pasar y así vamos a terminar escapándonos de un lugar a otro y nunca vamos a afrontar justamente esa situación difícil. Y la tercera opción es adaptarnos activamente a la realidad. La adaptación activa a la realidad, que tiene que ver con el concepto de aprendizaje. Aprender de esto que nos está pasando, cambiar, modificarnos, y adquirir o incorporar nuevos
nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aprendizajes, nuevas conductas, para poder de alguna manera acompañar esa situación y poder desde ahí ir trabajándola y trabajar sobre nosotros, por sobre todas las cosas, en nuestros estados de ánimo, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, porque ahí empieza todo. Entonces, no me quiero ir por las ramas para no extender demasiado, pero eh, tiene que ver con la depresión reactiva, o sea, cuando nos sucede algo complejo, algo difícil, confrontamos o afrontamos, nos enfermamos, escapamos o nos adaptamos activamente a esa realidad y aprendemos y bajo una idea o un ideal de salud mental, ¿no? De salud espiritual, de salud emocional y social. Otro tipo de depresión es la neurosis depresiva, llamada así en algún tiempo, eh, y se caracteriza, bueno, por ahí no por síntomas tan intensos como las anteriores, pero sí más persistentes en el tiempo, ¿no? Al menos 2 años. Y ahí es a donde por ahí se complica un poco porque tal vez los síntomas no son tan acentuados pero como las anteriores, pero tiene una evolución crónica que con sentimientos de inferioridad, de somatización, somatizamos, ¿no? El cuerpo también responde, nos enfermamos, la, depres- la di- la, distemia o neurosis depresiva, que es más es a largo plazo, ¿no? Y es a donde nos tenemos que preocupar cuando se aparece porque después se complica mucho más salir de ahí. Así que bueno, esas son algunas, Enrique, algunos de los tipos de depresión. Hay otro tipo de depresión enmascarada que le dicen, ¿no? En el que pareciera ser que, que no hay síntomas, pero sí aparecen enfermedades, dificultades en el cuerpo, en la salud, manchas en la piel, psoriasis, bueno, un montón de complicaciones a nivel biológico y cambios conductuales también, cambios en la conducta, ¿no? Entonces en el comportamiento. Son algunos de los tipos de depresión que hay para mencionar simplemente y como para poder entender y saber que es una problemática que está presente y que necesitamos cuidarnos. A todas las personas en algún momento le viene depresión. Eh, Sí, eh, Mayores, jóvenes, profesionales, religiosos, pastores, médicos, así es. todos están Hay expuestos. Sí, tenía por acá, a ver si lo encuentro los datos. Eh, es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Del 3 al 6% de la población general padece depresión Oh, y una de cada 5 personas que nacen padecerán depresión al menos una vez en la vida y el 70% de la población mundial tendrá más de un episodio. Por eso tenemos que diferenciar también la tristeza de la depresión. La depresión ya es un trastorno, digamos, es una problemática un poco más profunda, así como veníamos mencionando, en la que hay que buscar ayuda. Necesitamos buscar ayuda cuando nos pasa. Sí hay tristezas, la tristeza es parte de las emociones y de la amígdala, ¿no? De nuestra parte emocional. Somos seres emocionales, los seres humanos. La amígdala es nuestra parte más antigua, más primitiva en el cerebro, nuestro sistema límbico, y está relacionado a las emociones. Y la tristeza es parte de las emociones. Entonces, hay tristezas y tristezas, pero la depresión ya es un estado de angustia profundo, de insatisfacción constante, de inseguridad, de baja autoestima, ¿no? Hay un montón de cosas ahí de un sinsentido, ¿no? Que es importante poder trabajarlo. No nos tenemos que quedar ahí con que, bueno, me está pasando esto estoy deprimido y me quedo ahí, sino que necesitamos trabajarlo porque tenemos la capacidad y la posibilidad de poder hacerlo. Dice que no hay problema cuando hay soluciones. Y las soluciones están para los problemas. Entonces, ante el problema de la depresión, podemos hacer algo.
¿no? Y tiene que ver con el trabajarnos nosotros en nuestros pensamientos, empezando por ahí. Eh, Ya. Hay una frase que dice, somos lo que pensamos, decía por ahí, ¿no? Somos lo que pensamos. Y hay otra que me gusta, Ya. eh, a ver si puedo compartir pantalla, Enrique, un ratito que te quiero mostrar algo. Saludamos a un invitado también que se está uniendo a este Zoom, Claro que sí. Amador. Bendiciones, Amador. Buenísimo. Bueno, Sí. mira esta imagen. No sé si se ve Interesante. ahí. No, Eh, ahí se ve bien. Somos lo que pensamos, dicen por ahí, ¿no? Nuestros pensamientos, por eso, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? A veces en los seminarios que damos, le pregunto a la gente, ¿cómo estás? Y la respuesta automática es bien. ¿Cómo Ah, estás? Bien, te estamos bien. dicen bien. Claro, estamos bien. Yo, para agregar algo a lo que tú dices, Joel, a Sí, veces le pregunto a una señora o a cualquier persona, ¿cómo está? Muy bien. Y ya apenas camina. Y claro, pareciera como que es como una frase cliché. Estamos bien, claro, estoy exacto. bien. Estamos bien. No sé si será bueno decir eso o es mejor decir más o menos. Es una respuesta automática, ¿no? Que de repente, como decís vos, un cliché que tenemos automático que aparece ante esa pregunta de cómo estás, pero ahora cuando profundizamos, yo le pregunto, ¿y del 1 al 10 o del 1 al 7? En Chile sé que las calificaciones son del 1 al 7 si no me Sí. equivoco. En Argentina tenemos del 1 al 10. Bueno, le digo del 1 al 10 o del 1 al 7 y ahí se ponen a pensar un poquitito. Y algunos te dicen, y tengo un 6, otros te dicen, tengo un 5 y la verdad que tengo un 3. Algunos te dicen, tengo un 11. ¿Por qué no? Entonces, eh, cuando nos ponemos a reflexionar en el cómo estamos, a veces nos encontramos cargando con cosas que, como te decía hoy, ante la demanda social y el quehacer, el ajetreo cotidiano, dejamos de prestarles atención, de cuidarnos, y ahí es donde empiezan a aparecer las problemáticas como la depresión, el estrés, la ansiedad y todas estas cuestiones. Entonces, Enrique, porque sé que no tenemos mucho Sí, tiempo, démosle nomás. Quedan como ¿qué 20 hacemos? minutos. ¿Qué 18. hacemos? ¿Qué hacemos entonces ante esto? Empezar a cuidarnos, a valorarnos nosotros, a de alguna manera tomar conciencia sobre esto y trabajar sobre nuestros pensamientos. Los pensamientos lo determinan todos, somos lo que pensamos, dice una frase por ahí. Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos, no es al revés. Los pensamientos determinan el cómo nos sentimos. Sí que Nuestros, es muy importante el pensamiento, como decía un autor del pensamiento positivo, Norman Vincent Peale, decía claro, que cambia tu manera de pensar y cambiará tu vida. Y dice que ese principio totalmente. psicológico no se ha podido refutar nunca. ¿Es así? Es totalmente correcto. Inclusive, Enrique, está en la Biblia. Ah, Todo lo bueno, es un todo lo principio. justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Por qué está ese pasaje ahí? Porque, o sea, al Espíritu Santo se le ocurrió que ese pasaje tiene que estar ahí porque sí nomás. No, porque nuestro Creador sabe que si pensamos lo correcto, si pensamos bien, si pensamos las cosas buenas, si nos llenamos de buenos pensamientos, nos vamos a sentir bien y vamos a estar bien. Ahora, si nuestros pensamientos están cargados de quejas, de críticas, cargados de dolor, cargados de odio, cargados de tanta a veces maraña que tenemos, ¿no? Eh, por supuesto que los sentimientos posteriores serán negativos. Entonces, nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos. Los Hay un sentimientos son inter- las emociones. los sentimientos son las emociones. Ya. Nosotros acá me quiero detener un ratito porque para poder entender a los adolescentes también. Los adolescentes son súper emocionales
porque los pensamientos, por ejemplo, se generan en una zona en nuestro cerebro que es el lóbulo prefrontal, es nuestra frente, la conciencia, digamos, el lóbulo prefrontal, ¿no? Y los sentimientos, las emociones están en el centro del cerebro, en la amígdala, en el centro del cerebro. Entre estas dos secciones hay conexiones neuronales, hay vías neuronales a donde hay información que constantemente va y viene. Hay como que información que va y viene entre las vías neuronales y nosotros como adultos podemos, con nuestros pensamientos, tenemos la capacidad para poder razonar y gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos con los Mm, pensamientos. El adolescente, todavía esas vías de comunicación todavía están en construcción, se está mielinizando todo eso, se está construyendo, entonces de vez en cuando se pegan esos chispazos y el adolescente no es capaz al 100% de autogestionarse, no puede hacerlo por cuenta propia al 100% como podemos hacerlo los adultos. Entonces, cuando el adolescente te dice que está muy triste, o está muy eufórico, o está muy contento, las emociones son mucho más fuertes y la impulsividad es mucho más fuerte porque hay un sistema límbico mucho más activado y no puede autogestionarse. En cambio, los adultos, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, como decías vos, podemos gestionar nuestras emociones y sentirnos mejor. Por ende, si tenemos mejores pensamientos, tenemos buenos sentimientos y cambiamos nuestra manera de pensar, nos vamos a sentir diferentes, nuestros sentimientos van a determinar nuestra forma de hablar, nuestras palabras, lo que mm, decimos, ya. ¿no? Si somos personas que agradecemos, si somos personas que reconocemos, si somos personas que nos quejamos todo el tiempo, ¿no? Nuestros sentimientos determinan nuestras palabras. Y nuestras palabras, por ende, determinan nuestras creencias. Todo lo que decimos lo terminamos creyendo, ¿no? Si es reiterativo lo que decimos una y otra vez, una y otra Mm. vez, una y otra vez, lo vamos a terminar creyendo. Y las creencias son extremadamente fuertes y poderosas. Las creencias son súper, súper, súper poderosas. Y en definitiva, las creencias determinan lo que somos y lo que hacemos, nuestra forma de ser, nuestras acciones. Entonces, es súper importante entender esto, porque fíjate a dónde empieza todo, Enrique. Estoy viendo que en el pensamiento, a mí me encantan estos temas, habría que Tal seguir cual. haciendo Zoom, Pero charlas, claro, porque me encanta, ¿sabes? Y lo otro, que leyendo algunos libros de autoayuda o positivismo o muchas cosas, hay de todo, hay cosas buenas, correctas, otras que son imprecisas, otras precisas. Siempre se dice el poder de las palabras. Yo decía, pero ¿cómo eso? Y es verdad. Es decir, tú lo que dices se transforma en realidad y provoca efecto. Si tal tú cual. provoca efecto y provoca eh, creatividad, provoca Sí, emociones en los demás. sí, totalmente. Pero fíjate que es todo un proceso súper complejo, porque las palabras vacías tampoco surten ningún efecto. Las palabras previamente tienen que estar cargadas de emociones y de pensamientos. Ah, Si, ¿cómo si eso? Claro, porque por ejemplo, si yo digo, Enrique, sos bacán, sos un maestro, sos un grande, ¿no? Pero si esas palabras que menciono, que digo, no las pienso y no siento eso realmente, no lo siento, no soy coherente, entonces las palabras vacías tampoco sirven, ¿no? Primero tenemos que hacer un recorrido y empezar con el pensamiento. Entonces yo pienso de que vos, Enrique, sos bacán, sos un grande. Lo siento, ¿no? Y ese sentimiento me hace decírtelo y lo reconozco, ¿no? Y se Entonces te lo nota, digo. hay, Y hay, se hay nota. empatía, hay atención. Tal eh, cual, y ahí claro, es donde se genera esa conexión con el otro, ¿no? Y hay coherencia. Esta es la incoherencia a veces de la que muchas veces hablamos o en nuestros... hipocresía también. Exacto, hipocresía, ¿no? Entonces, esta incoherencia
hace que, por ejemplo, se generen muchísima distancia entre las generaciones de los niños o de los adolescentes con los adultos. Entonces los adultos a veces decimos muchas cosas por decirlas, por costumbre, por tradición o por, vaya uno a saber por qué, pero no están cargadas de emociones, de pensamiento, de una construcción, entonces terminan siendo, no terminan siendo verdaderas. También es la incoherencia a veces de la fe, ¿no? De poder decir ciertas cosas y repetir y decir muchas, hacer hincapié muchas veces en muchas cosas que terminan siendo vacías porque no hay un sentimiento verdadero, una emoción, pensamientos profundos sobre esto. Por eso, Enrique, es importante la meditación, poder meditar, pero no desde la queja y desde la confrontación, como te decía hoy, de decir, bueno, me está pasando esto, voy a confrontar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si eso no es meditar, eso es confrontar conmigo mismo. eh, pero la meditación, en el hecho de la contemplación, de poder contemplar para poder afrontar lo que nos pasa, es mucho más profundo. Eh, la meditación, la oración, ¿no? Fíjate que, bueno, para las personas de fe, sabemos que Jesucristo en sus momentos, que en los momentos que podía se iba a estar solo, a meditar, a tener esos momentos de consigo mismo y con el Padre, con el Creador, ¿no? Como con Dios, para poder regular todas esas emociones y esos sentimientos que a veces se generan en el ámbito social, en el ámbito familiar, ¿no? Porque en la vida cotidiana está llena de vicisitudes que nos hacen eh, sacar reacciones. A veces somos seres, mira, otro dato, nuestro cerebro está preparado para garantizarnos la supervivencia. A nuestro cerebro no le interesa nuestra felicidad. Entonces nosotros tenemos que ir a buscarla y tenemos que provocarla. Está Ah, biológicamente está diseñado para garantizarnos la supervivencia. Entonces, a veces en el quehacer cotidiano y en la vida cotidiana nos encontramos con un montón de situaciones que nos hacen sacar emociones violentas, emociones de euforia, bueno, de tristeza, de miedos, un montón de cosas que están ahí y que si nosotros no las gestionamos, si no aprendemos a gestionarlas y a ordenarlas, a organizarlas, vamos a responder y nuestra conducta va a estar basada en emociones y no en pensamientos, en la razón, por eso es lo que nos diferencia de los animales y de las plantas. Dentro de la creación, los seres humanos tenemos la capacidad de razonar, de pensar para poder autogestionar nuestras emociones y poder tener mayor calidad de vida, poder tener mayor bienestar, poder tener sabiduría, conciencia, relacionarnos con las demás personas. Es súper, súper profundo todo esto. Joel, ya quedan 7 minutos y tú que estás cargado con emociones positivas del triunfo de Argentina, tú eres argentino, Claro que sí. eh, con alegría, con gozo, con pensamientos positivos, con un futuro mejor. ¿Qué puedes decir para poder detectar la depresión en alguien, algún joven, familiar, persona adulta? Y Sí, también algunos tips para poder sí. enfrentar y reducir un poco esto antes que se termine Bueno, en nuestra... principio está bueno poder detectar cuando hay señales de alerta, ¿no? Las señales de alerta, todas eh, las cosas que nos suceden de alguna manera nos dan señales de alerta o que suceden en nuestra familia, a veces sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, todas estas cosas cuando empiezan a aparecer son señales de alerta, ¿no? Por ahí arrebatos de enojo, irritabilidad, frustración, eh, incluso por cosas de poca importancia, ¿no? Cuando aparecen, estos son síntomas de alguna manera, ¿no? La pérdida de interés también, la pérdida de placer por ciertas actividades, ¿no? Eh, el no tener metas también,
las alteraciones en el sueño, el insomnio, dormir demasiado o comer demasiado o dejar de comer. Son todas cuestiones que tienen que ver la falta de apetito, ¿no? Agitación, inquietud, por ahí eh, sentimientos de inutilidad, de frustración, mucha carga de culpabilidad. Todas estas cuestiones son señales de alerta, son como síntomas que aparecen y que fíjate vos que son cada vez más comunes en los niños, en los adolescentes. Por eso tenemos que prestar mucha atención como adultos para poder acompañarlos. Dolores físicos también, problemas en la memoria cuando no recordamos y hacemos un esfuerzo y estamos perdidos, ¿no? Es como que nos desencontramos con nosotros mismos. Son como síntomas o señales de alerta a los que le tenemos que prestar atención y buscar ayuda en principio. Es importantísimo poder buscar ayuda cuando aparecen estos síntomas, poder hablar, poder decir, miren, me está pasando esto, tengo estos sentimientos, me pasa esto. El poder hablar es el primer paso. Todo lo que no hablamos es como basura que se va acumulando en nuestro ser interior que tarde o temprano va a terminar oliendo mal, como quien dice, ¿no? El Se poder va de la conversación, eso es poderoso también. poder hablar, por supuesto, con alguien que esté dispuesto en un espacio de confianza o si no con algún profesional que pueda acompañar el proceso. Pero poder hablar es el primer paso, ¿no? Eh, es súper importante. Otra de las cosas es eh, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda muchísimo. Salir a caminar, salir a trotar, a Sí, correr, yo a camino la todos los días. plaza. Totalmente. Te oxigena el cerebro, te trae como que otro panorama de la realidad. Entonces, el ejercicio físico, el cansancio físico a veces no es tan malo, ¿no? Hace bien poder salir a caminar, a correr. Y por supuesto, a veces cambiar los entornos, los lugares y las personas con las que nos relacionamos, a veces que están directamente, somos seres biopsicosociales y espirituales. Entonces, la parte social tiene mucho que ver, porque a veces las personas con las que nos relacionamos nos hacen y depositan ciertas cosas en nosotros de las cuales tenemos que tener cuidado. Porque si hay personas que están cargadas de negatividad, si están cargadas de una mala onda, como quien dice, se nos va a pegar, aunque le pongamos la mejor actitud, a veces no nos terminan haciendo bien. Entonces, a veces queremos ayudar a las personas, pero para poder ayudarlas nosotros tenemos que estar bien. Entonces, tenemos que tener cuidado con las personas tóxicas, ¿no? Como se dice por ahí, o las personas que están cargadas de quejas, de críticas, de negatividad. Eh, Cuidar y cambiar nuestros entornos. Y ponernos metas. Yo creo que eso define muchísimo, el poder tener metas. A los latinos nos cuesta muchísimo, Enrique, poder ponernos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Somos más improvisados, nos gusta la improvisación. Está bueno porque así también somos más espontáneos, ¿no? Pero el poder ponernos metas nos trae claridad, ¿no? Y nos permite ir avanzando sobre esas metas. Metas pequeñas, alcanzables, realistas, son súper importantes para poder ir saliendo a veces de esos estados depresivos o emocionales negativos que nos pesan. Así que bueno, más o menos por ahí. Eh, Cuidarnos con la comida es importante también, ¿no? Comer de manera saludable, todo lo relacionado a lo bio. Y por supuesto, Enrique, una de las cosas muy importantes cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestros pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestra estructura de pensamientos, trabajar sobre eso es importantísimo. Los pensamientos nos van a llevar a sentirnos mejor, acordate siempre. Eh, desde lo espiritual, por supuesto, meditar, activar la fe. La fe es una herramienta poderosísima que tenemos también para poder salir a veces de situaciones aparentemente imposibles, ¿no? Me he encontrado con muchísimas personas empantanadas en un pantano tremendo y la fe fue
la única que de alguna manera fuese salvavidas, ¿no? Pero no la fe ciega o la fe religiosa, sino la fe en que hay un ser superior, en que hay una vida eterna, ¿no? De que hay cosas positivas y volver a cargarnos con esperanza de esa manera. Bueno, La meditación y la oración son súper, súper importantes. bueno, Joel, hemos concluido, quedan 7 minutos antes que se corte. Te damos las gracias y creo que vamos a tener otra oportunidad de seguir conversando de temas que ayudan a las personas. Esto es Vida Profunda. Comparta este canal, envíe este video a sus amigos y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga. Chao, Joel, bendiciones. Chao, chao.